Bien, en esta mañana de Shabbat, día 24 de febrero del año 2024 y día 15 del mes de Adar Aleph del año 5784 de la creación del mundo, después de nuestros rezos de la mañana y de la lectura pública de la parashá de la semana, vamos a estar abriendo y estudiando ya Tetzaveh, la segunda sesión de Torah de la parashá número 20, la parashá de la semana. Antes, pues, saludamos a cada uno de ustedes, Talmidim y Haverim, tanto presenciales como virtuales. Para cada uno de ustedes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y que la luz del Eterno brille en cada uno de nosotros. Bueno, arranquemos. Sabemos que en esta parashá número 20, el nombre de Moshe Rabenu no aparece en ningún lugar. Esta parashá termina con los últimos dos versículos del capítulo 27 del libro de Shemot, los versículos 20 y 21. De ahí tenemos el capítulo 28, capítulo 29 y los primeros 10 pesukim o versículos del capítulo 30. Y en todo esto no aparece el nombre de Moshe Rabenu. Su nombre está omitido, ausente, borrado o desaparecido. No está. Y esto, según los sabios de la Torá, es porque, como ustedes recordarán, después del becerro de oro, pues Akadosh Baruj Hu se airó tanto contra nuestros antepasados que incluso habló de destruirnos. Cuando Moshe entendió el desagrado del Eterno por este gran pecado del pueblo, habiendo descendido el Har Sinai, después de haber permanecido 40 días y 40 noches, y habiendo bajado el día 17 del mes cuarto, el mes de Tamuz, al día siguiente, día 18 de Tamuz, cuarto mes, Moshe volvió a la dimensión espiritual. Volvió a la montaña y entró al campamento de la Shekinah. Esta vez subió otra vez 40 días y 40 noches para clamar al Eterno que perdonara el pecado de nuestro pueblo. Y el ruego que Moshe presentó ante Akadosh Baruj Hu, oiga, le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y le dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Eterno respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Qué pidió Moshe? ¿Qué más? ¿Qué pidió Moshe? En primer lugar, que perdonara al pueblo. No lo perdonaba, le dijo que el nombre de él. Sí, perdona a tu pueblo. Y si no, pues borra mi nombre del libro que tú has escrito. Ahora,
Esta es la razón del por qué en esta parashá no aparece por ningún lado el nombre de Moshe. Su nombre ha sido omitido o borrado, tal como fueron las palabras que él externó ante el Eterno. Y la lección que aprendemos de esto y de otros lugares también de la Torá es que nosotros debemos ser muy, pero muy cuidadosos al hablar negatividad contra nosotros mismos. Eso no se hace. Nunca debemos hablar negatividad contra nosotros mismos. No debemos hacerlo ni cuando estamos frustrados, ni cuando estamos decepcionados de la vida. Nunca debemos hablar negatividad contra nosotros mismos cuando estamos, por ejemplo, enfermos, preocupados, en aflicciones, enojados, deprimidos, o que tal vez nos sintamos culpables por A o B motivos. En ninguna circunstancia debemos hablar negatividad contra nosotros mismos. Cuidado con hacerlo. Por eso es que los sabios de la Cábala nos dicen y nos dan un consejo muy especial. El Zohar dice, es imprudente para una persona el maldecirse a sí misma cuando está enojada. O lo que ya vimos, triste, deprimida, decepcionada, enferma y más. El Zohar dice, es imprudente para una persona el maldecirse a sí misma cuando está enojada, dado que muchos adversarios están al lado para aceptar tales expresiones, significando que su maldición se volverá verdadera. En otras palabras, la negatividad que expresemos contra nosotros mismos, ¿qué cosa? Se va a hacer realidad. Se va a cumplir. Por eso puede el shiur. Es imprudente, dice el Zohar, para una persona el maldecirse a sí misma cuando está enojada, dado que muchos adversarios están al lado para aceptar tales expresiones, significando que su maldición se volverá verdadera. En otras palabras, cuando una persona expresa negatividad contra sí misma, habla mal de sí misma, se automaldice, en los mundos superiores, le dicen, eso es lo que quieres. Está bien que sea conforme a tu dicho, que se haga conforme a tu palabra, que se cumpla como tú lo quieres. No hay ningún problema. ¿Pides que te venga tal negatividad? Que te venga. En la parashá Shelach Lecha, nosotros tenemos el caso de Israel cuando recibieron el mal reporte de 10 de los 12 meraglim. Y ese reporte que dieron 10 exploradores desanimó a toda la congregación
que había salido de Mitzray. Porque vinieron diciendo que los cananeos eran imposibles de derrotar o de vencerlos, que las murallas de ellos eran tan grandes como los cielos, que esos lugares estaban llenos de gigantes y que nosotros parecíamos langostas a la par de ellos. Ese día, 14 de Ab, día 9 de Ab, Israel entró en un momento de depresión, de desánimo, de frustración, de decepción, de desesperanza, y dijeron: mejor muriéramos en este desierto. Eso fue lo que dijeron. Mejor fuera que muriéramos en este desierto. Esas palabras fueron escuchadas en los mundos superiores. Y se les dijo: está bien, en este desierto morirán todos. ¿Qué se les dio? Entonces, ¿cuál es la lección en todo esto? Díganme ustedes, ¿qué dicen las personas automaldiciéndose cuando están pasando por un momento incómodo o desagradable? ¿Qué dicen? A veces quisiera estar muerto. Sí, nunca hay que decir eso. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿Qué más? No sirvo para nada. ¿Qué más? ¿Sí? Ya me caigo un rayo de ese. ¿Qué más? Quisiera ser como la avestruz, tener la cabeza enterrada y no darme cuenta de nada. Lo vimos en la Parashá Vayetze. Dicen los cabalistas, esto lo vimos en la Parashá Vayetze. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Abstenernos del habla maliciosa, es decir, de hablar lashon hará, especialmente cuando estamos deprimidos o enfadados. Esto se debe a que los ángeles negativos utilizarán estas palabras en nuestra contra. Por ejemplo, si una mujer dice enojada: nunca tendré hijos, puede impedir quedar embarazada, aunque después quiera concebir. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Abstenernos del habla maliciosa, especialmente cuando estamos deprimidos o enfadados. Es que cuando estamos en una situación o en un estado anímico bajo, a veces tiene la tendencia a hablar cosas negativas sobre uno mismo. Ese es el cuidado que debemos de tener. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Abstenernos del habla maliciosa, especialmente cuando estamos deprimidos o enfadados. Esto se debe, dice el Zohar, a que los ángeles negativos utilizarán estas palabras en nuestra contra. Por ejemplo, si una mujer dice enojada: nunca tendré hijos, puede impedir quedar embarazada, aunque después quiera concebir.
Además, nos dicen los sabios, y por eso lo reitero, es imprudente para una persona el maldecirse a sí misma cuando está enojada, dado que muchos adversarios están al lado para aceptar tales expresiones, significando que su maldición se volverá verdadera. Entonces, ¿por qué no aparece el nombre de Moshe en esta parashá número 20? ¿Cuál es la lección, Lorena? Que debemos tener mucho cuidado con mencionar cosas o decir en momentos de depresión o de enojo cosas negativas en nuestra contra, porque podrían hacerse así, ya que aprendemos que lo están escuchando los adversarios y eso puede hacernos mucho daño. Nunca, pero nunca hay que andar hablando negativamente contra nosotros mismos. Así estemos, ¿de qué manera? Cuidado. Sigamos. En el capítulo 28 de nuestra parashá, tenemos que aunque básicamente todo el capítulo nos habla de la elaboración de las vestiduras sacerdotales para Aarón el Cohen Gadol y para sus hijos, vestiduras aparentemente como que solo son para distinguirlos, aparentemente como que son solo para diferenciarlos de toda la población, o para hermosearlos, o para cubrir su desnudez. No obstante, más allá de todo esto, las vestiduras, principalmente las de Aarón, el Cohen Gadol, las 8 prendas del sumo sacerdote, sabemos que son vestimentas metafísicas. ¿Qué es eso de metafísicas? Su enfoque principal no es la materia. No es solo para distinguirlos, para hermosearlos, para cubrir su desnudez. Las vestiduras de Aarón el Cohen Gadol, sus 8 prendas son vestimentas metafísicas. En otras palabras, cuando estudiamos acerca de la vestidura de Aarón el Cohen Gadol, hay que entender que tales vestimentas son inexplicables, incomprensibles a la lógica, a la razón o a la ciencia o al entendimiento de este mundo. Son vestimentas metafísicas. De hecho, fueron ordenadas en la dimensión espiritual y dada la mitzvah a Moshe por el Eterno, bendito sea Él, para fines o para propósitos espirituales, para expiar ciertas áreas de negatividad de los Bnei Israel. Amén, amén. Para eso fueron ordenadas. Para expiar ciertas áreas de negatividad de los Bnei Israel. Así que la ropa o las vestiduras del Cohen Gadol son para cumplir una misión mística para la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es o son una herramienta espiritual para expiarlos de ciertos pecados
y por ende para elevarlos espiritualmente. Por eso, y lo reitero, estas son vestiduras metafísicas. Lo dicen los sabios de la Cábala. Las vestimentas del sumo sacerdote eran herramientas para purificar la negatividad. ¿Para qué eran entonces? Explíquenme eso ustedes. Explíquenme eso ustedes. No tiene nada que ver esas prendas físicas, sino que tiene que ver con purificación de negatividad o fuerzas que hay en cada uno de nosotros. Por eso las prendas no tienen que ver con la materia. O sea que en cada una de esas vestiduras, de esas piedras, de todas esas vestiduras, hay una sobrenaturalidad en ellos para bien nuestro. Sí. Las vestimentas del Cohen Gadol eran herramientas para purificar la negatividad. Por eso es que el estudiante de Torah, y lo decíamos anoche en la primera sesión de la Parashá, es que todo lo que hay en las narrativas, en las historias de la Torah, esas solamente son las vestiduras, las vestimentas externas de este libro sagrado. Pero dentro o detrás de ese ropaje, detrás de esas vestiduras literales de narraciones, de cuentos o de historias, es donde tenemos los secretos escondidos. De hecho, yo les diré, en algunas ocasiones se los he mencionado, que hay áreas de la Torá que en su parte propiamente literal, sí, cuando uno las lee, sí, hasta sueño da. Hasta sueño da. Ya vamos a llegar al Sefer Vaikra, un poco más y llegamos. Y cuando uno llega al Sefer Vaikra, óigame, si parece aquello que pero porque solamente nos detenemos en qué cosa? En las vestiduras, en el ropaje de la Torah. Pero cuando penetramos debajo de ellas, entonces cuando el corazón salta de alegría, salta de emoción, y como los cabalistas del Zohar, entonces podemos decir, si hubiera venido a este mundo solamente para oír eso, habría valido la pena. Leer en el capítulo 28 de nuestra parashá, en el libro de Shemot, las vestiduras de Aarón, que hay que hacerle de esto, aquello, lo otro, aquí, allá, a cualquiera le da sueño. Porque solamente nos detenemos en la parte externa, en el ropaje. Por eso, y oiga, dice, las vestimentas del Cohen Gadol eran herramientas para purificar la negatividad. ¿Cómo les suena eso a ustedes? Los sabios del Talmud profesan que las vestimentas sagradas poseían una virtud expiatoria de la misma manera que los propios sacrificios, y detallan para cada parte de la vestimenta
el pecado correspondiente al cual se refiere. Así que si son 8 prendas, las del Cohen Gadol, cada una de ellas, cada una de ellas expía una transgresión, un pecado, una falta, una negatividad diferente del pueblo. Mire qué amor el de Akadosh Baruch. Sí. Siempre pensando en nuestro propio bienestar. Y si alguien dice, pero eso era cuando estaba el Mishkan, cuando estaba el Bet HaMikdash, tabernáculo y el templo. Pero hoy no tenemos ni el Mishkan, ni el Bet HaMikdash, y pudiera decir alguien, tampoco tenemos al Cohen Gadol con sus vestimentas para que expíe de nosotros las diferentes áreas de negatividad que hacían en el pasado. Talmidai y Haverai. Al llegar a la sidra número 20 y al estudiar estos aspectos que estamos diciendo, la expiación vuelve a ser una realidad por el hecho de estudiar las vestiduras. Las diferentes expiaciones vuelven a ser una realidad para todos aquellos que estamos estudiando las vestiduras del Cohen Gadol. En otras palabras, conectamos con la energía que tenía cada una de las 8 prendas. De hecho, le diré que hoy, este día, vamos a salir, vamos a terminar este Shabbat con muchas áreas de negatividad expiadas, perdonadas. ¿Por qué? ¿Por qué, Franklin? ¿Sí? ¿Por qué, Doris? ¿Por qué, Lorena? Porque al llegar al día de este estudio activamos la misma energía. ¿Sí? Así que el que no tengamos Mishkan, Bet HaMikdash, al Cohen Gadol con las vestiduras sagradas, eso no significa que acá estemos nada más estudiando una historia de hace más de 3,000 años, sino que estamos acá en la sidra número 20 para conectar con la energía que emanaba de las vestiduras del Cohen Gadol y para recibir la expiación de diferentes negatividades propias de nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a ir hoy? Dije. Por eso es que el Zohar y los cabalistas a nosotros nos dicen de que el Shabbat, más allá de ser un día de descanso, es un día por supuesto, para conectar con la luz divina, para elevarnos espiritualmente y, oiga, para expiar pecados, incluso de migraciones pasadas. Incluso de migraciones pasadas. ¿Y cómo expiamos esa negatividad incluso de generaciones pasadas? ¿Sí? Eso significa que a nosotros debería de interesarnos saber qué era lo que expiaba cada una de las 8 prendas.
para vernos a cada uno de nosotros y decir, wow, yo ahí estoy en bancarrota. Yo en esa área como que necesito expiación. Por eso dicen los sabios del Talmud profesan que las vestimentas sagradas poseían en cierta medida una virtud expiatoria, de la misma manera que los propios sacrificios, y detallan para cada parte de la vestimenta el pecado correspondiente al cual se refiere. Y nos dicen más, el poder purificante que emanaba del Cohen Gadol, sublime como un ángel del Eterno, se debía en parte a estas prestigiosas vestimentas con las cuales estaba ataviado. Todo aquel que se acercaba al santuario o al Cohen Gadol experimentaba, ¿qué creen? Sí. ¿Qué le parece? Por eso es que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de ver la Torá. El poder purificante que emanaba del Cohen Gadol, sublime como un ángel del Eterno, se debía en parte a estas prestigiosas vestimentas con las cuales estaba ataviado. Todo aquel que se acercaba al santuario o al Cohen Gadol experimentaba sentirse mejor, más puro y más ferviente. Y es precisamente en esta acción purificadora que las vestimentas sagradas ocupaban un lugar importante. Así que alguien llegaba al Mishkan en bancarrota espiritual, en saldo rojo. Llegaba al Mishkan. O se ponía frente al Cohen Gadol. De repente, ¿qué ocurría? Había una energía ahí de... Wow. ¿Qué le parece, Franklin? ¿Por el hecho de qué? O al Mishkan o al Cohen Gadol, ¿qué era lo que experimentaba? Se le iba el peso de la culpabilidad, se le iba remordimientos, peso de conciencia. ¿Y cómo comenzaba a sentirse? Un fresquito por dentro. Comenzaba a sentirse, ¿sí? Una shalom le había invadido. Experimentaba sentirse mejor, más puro y más ferviente. Y es precisamente en esta acción purificadora que las vestimentas sagradas ocupaban un lugar importante. Algo ocurría, ¿verdad? ¿Qué le parece, Marcela? No, si es lo mismo que me pasa cuando me acerco yo a usted. Sí. Si yo solo me acerco a usted y el aura suya, el campo energético al que yo me acerco, wow, de repente me hace sentirme. Abrámosla para allá. Capítulo 28, versículo del 1 al 4. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 28, versículos del 1 al 4. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel.
para que sean mis Kohanim, Aarón y Anadab, Abihu, Elazar e Itamar, Bene Aarón. Y hará vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi Cohen. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis Kohanim. Así que nos siguen diciendo los sabios, oigan esto: cada ornamento de la vestimenta del Kohen Gadol servía como tecnología para purificar un aspecto distinto de negatividad. Cada ornamento de la vestimenta del Kohen Gadol servía como una tecnología para purificar un aspecto distinto de negatividad. Veamos un poco. Hablemos acerca de la camisa, el efod. El efod. Bueno, saltémonos mejor y después vemos el efod. Veamos el ketonet, que era una camisa. Una camisa. Déjenme ver. Abra los que tienen la Torah Emet, abran en la página 209. Ahí hay unos dibujos en la Torah Emet, en la página 209. Ahí hay unos dibujitos muy bonitos que nos ilustran más o menos en parte cómo eran las diferentes piezas de las vestiduras del Kohen Gadol. Así que comencemos con el ketonet, la camisa. El ketonet expiaba por asesinatos. Es la página 209 en sus Torot. 208. Busque la siguiente porque hay otra. ¿Página qué es ahí? 209. ¿Ven ahí las figuritas de las vestimentas? 209. Hablemos del ketonet, la camisa. Ahí la tienen. El ketonet expiaba por asesinatos, los cuales no eran punibles por el Beit Din, o sea, por faltar dos testigos. Si tal asesinato había sido cometido en Israel, el Eterno hacía responsable al pueblo entero por él. Esa camisa, el ketonet, expiaba por esta culpa. ¿Qué hacía la camisa, el ketonet? Sí. Porque como no habían, ¿qué cosa? Testigos, y el pecado le era inculpado a toda la congregación. Ahora, en la bondad del Eterno, Él expiaba ese pecado de asesinato de sobre toda la congregación mediante esta herramienta espiritual. ¿Qué piensa? ¿Sí? ¿Sí? Sí. También el ketonet o la camisa expiaba por la transgresión de usar lino y lana. Hablemos de los pantalones.
Hay pantalones ahí en el dibujo. Los Mignasim o Mignasaim expiaban por la inmoralidad. Son los calzoncillos que de la cintura llegan hasta los muslos. ¿Está ahí? Los Mignasaim expiaban por la inmoralidad. Así que cuando el Cohen Gadol se ponía esta prenda y había en Israel pecado de inmoralidad, ¿qué era lo que ocurría? Sí. ¿Qué está haciendo en este momento el estudio de las prendas del Cohen Gadol en la congregación, en todos los Bnei Israel? Sí. ¿Solo por el hecho de qué? ¿Sí? El efod. Ahí sí está el efod, ¿verdad? Sí. Hable fuerte porque la clase avanza. Oiga, el propósito del efod que llevaba por encima de sus vestiduras y su túnica era purificar a las personas de cualquier forma de idolatría. La idolatría aquí no se refiere a postrarse ante imágenes hechas de piedra u oro. La idolatría aquí es un código utilizado para describir las fuerzas en nuestra vida que demandan adoración y que nos distraen de nuestra búsqueda de la luz. Cuando le damos poder al enojo o al ego, estamos adorando ídolos. No podemos obtener una plenitud real hasta que rompamos las cadenas de la influencia de estos dioses falsos. ¿Cuál es la prenda que expía el pecado este? El efod. Ahí están las 12 piedras, ¿verdad? ¿Qué nombre tiene ahí? Bien. El pectoral del Cohen Gadol era una herramienta para purificar el juicio. El cosmos funciona como un espejo que nos refleja de vuelta todas las acciones y emociones que proyectamos. ¿Sabes eso? El cosmos funciona como un espejo que nos refleja de vuelta todas las acciones y emociones que proyectamos. De ahí es donde viene lo que conocemos como el karma. ¿Qué hace el cosmos? ¿Sí? Y si lo vemos desde una perspectiva del boomerang, el boomerang lo lanzamos, ¿de qué hace el boomerang? Nuestras acciones e incluso nuestras emociones suben. ¿Y qué es lo que ocurre? Por eso es que dentro de la consejería de la Cábala también se nos dice que no hay que exagerar. Por ejemplo, usted se siente mal. No exagere. No sobredimensione lo que usted tiene. ¿Por qué? Eso me va a decir. ¿Sí?
¿Qué entendió? Que esa acción va a subir, Y emociones también. esa acción o emoción va a subir al universo y nos será devuelta como el boomerang. Y no es lo que tenemos de la enseñanza del 9 de pues, que si nosotros estamos tristes sin motivo alguno, Sí. ¿Quién le va a dar motivo para que le repare? y si nosotros estamos alegres sin motivo alguno, ¿sí? Por eso es que acciones y emociones suben. ¿Y qué es lo que ocurre después que sube? Nos devuelven según las acciones y según las emociones. Por eso se nos dice, si alguien que no necesita tzedakah pide tzedakah, ¿qué va a ocurrir, Roselena? ¿Qué va a ocurrir, Doris? Que teniendo él y está pidiendo, pues se le va a quitar lo que tiene para después darle con razón, que pida con razón. Para que después pidan tzedakah. Sí. ¿Qué entendió, Rosa Miriam? Si yo pido y invento algo para que me den de acá, moré, y es mentira, eso de verdad se va a hacer realidad en mi vida y después voy a tener que pedir porque de verdad lo necesito. Ahora oiga esto. Para no presentarse al trabajo, dicen algunos que están tan sanos, que dicen, Sí. ya usted lo declaró. Para no presentarse al colegio, a la escuela, a la UA, ¿qué dicen los muchachos? ¿Qué tal, Laura? Volvemos al punto, nunca hay que hablar negatividad contra uno mismo. ¿Qué tal, Franklin? Y eso es así como cuando se provocamos, claro, cada vez que nos provocamos, que se den un milagro, provocamos también que vengan enfermedades. Jefe, fíjese que hoy no voy a poder ir, hoy si no ahí están texteando, hoy no voy a poder ir porque fíjese que estoy enfermo, que si una escapadita tienen. He amanecido mal de aquí, de allá, de esto, aquello y lo otro. No, si para la playa se fue. Así habla mucho. ¿Mm? Así habla mucho. Entonces, oigan, quien estando sano, quien estando saludable, dice, es que estoy enfermo. ¿Qué va a ocurrir, Lorena? Eso es lo que va a recibir. Esa es la acción y emoción que subirá y se le devolverá. Un medio cansancio tiene usted, dice, yo creo que me voy a enfermar. Yo creo que me voy a enfermar. ¿Qué está clamando? Acciones y emociones suben como un boomerang y nos devuelven conforme a las acciones y conforme a las emociones. No tengo dinero. Y teniendo dinero. No tengo dinero.
y teniendo, no necesariamente las grandes cantidades, y teniendo dinero, ¿qué ocurrirá? Digo que no tengo. Para que después diga la verdad que no tiene dinero, diga. Es que más que todo la importancia de tener cuidado de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros nos aplicamos a nosotros mismos. Porque una vez llegó, en mi caso, llegó una persona mía y me dijo, creo que te cuesta $20. Y yo dije, pues no, le dije no tengo, y yo sabía dónde los tenía. Pues. La sorpresa mía fue, y desde ahí yo créanme que yo lo tomé tan en serio, porque tengo que tener cuidado yo, porque cuando yo fui a buscar los $20, ya no lo sabía. Y entonces dije, yo no vuelvo a decir que no tengo. No, porque mire, es que parece visible, pero es bien delicado. No, por eso es que estamos estudiando. Es bien delicado eso. Y mire, jamás porque hacer eso. Porque imagínense que cuando yo lo necesité, los $20, ya no lo tenía, y ahí que sí. Si esto está como en la parasha Tazria y la parasha Metzorah, que alguien llegaba a donde su prójimo a decirle, mire, ¿cree que me puede prestar la pala que tiene? ¿Cree que me puede prestar la piocha, la carretilla? Y decía la persona, no tengo. No tengo. Y ahí estaba. ¿Pero cree que me presta la barra? No tengo, dice que no tengo. Y ahí tenía. Ahora venía el caso que por eso y más, el Eterno castigaba esa casa con Saraat, con lepra. Amén, amén. Y el Cohen, antes de entrar, decían, desocúpenla, saquen todo lo que hay adentro. Y ahí salía la carretilla, salía la pala, salía la piocha, salía la barra, que le habían pedido prestada y había dicho él. Así que cuidado, oye. Diga. Yo leí alguna vez, More, que lo que sucede con todas estas cosas que estamos estudiando, sí es necesario e importante que nosotros tengamos cuidado, porque todas estas acciones y emociones que suben, el universo lo único que hace es hacer un equilibrio de todas las cosas. Entonces, así como el que pide sin razón se le quita para luego poderle dar y viceversa, solamente es parte de un equilibrio. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros no decimos por qué a mí me pasa esto, por qué las cosas están así, pero el universo simplemente es un equilibrio de todo lo que las emociones y los actos que suben de nosotros mismos, o sea, todo lo hemos causado nosotros. Eso, ese es el todo. Es ahí donde se dice que no hay casualidad, sino causalidad. Eso. En ese sentido, ¿qué estamos aprendiendo hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy? A partir de hoy, después de este Shabbat, después de este día 24 de febrero del 2024, el día 15 de Adar Aleph del año 5784 de la creación del mundo, ¿cómo vamos a vivir el día a día? Marcela. Siendo prudentes. Con acciones y emociones. Cuando yo estoy enfermo, me preguntan y digo, ¿estoy bien? ¿Estoy enfermo? Ya va a estar bien. Ya va a estar bien. Sí. Ya va a estar bien. Sí. ¿Sabe qué le van a decir? Que se haga como lo ha dicho. Ya va a estar bien. El poder de la vida y de la muerte está en poder de la lengua. Cerramos. Nos vamos a quedar comentando y ampliando sobre las diferentes vestimentas.
Solo repito y oiga esto. El cosmos funciona como un espejo que nos refleja de vuelta todas las acciones y emociones que proyectamos. Si juzgamos a los demás, el universo nos juzga de vuelta. El cosmos funciona como un espejo que nos refleja de vuelta todas las acciones y emociones que proyectamos. Si juzgamos a los demás, el universo nos juzga de vuelta. ¿Efecto qué dije? Boomerang. Vamos a seguir viendo las diferentes piezas de la vestidura del Cohen Gadol. No obstante, en cuanto a la transmisión, cerramos acá, nos quedamos presencialmente ampliando estos aspectos. Continuaremos Bezrat Hashem en la tercera sesión de la Parashá de las 3 de la tarde, 15 horas de la tarde, hora de El Salvador. Shabbat Shalom a todos.